El origen de los hombres lobo, como la creencia de que un ser puede asumir la forma de un animal, es conocida en todos los países del mundo. Heródoto, el historiador griego que vivió en el siglo V a.C., dice que los griegos y los escitas que vivían en las costas del Mar Negro consideraban magos a los nativos de aquella zona. Creían que esos seres extraordinarios se transformaban en lobos durante unos días cada año. Habla de la existencia de una raza de hombres que podían transformarse a voluntad y cuando lo deseaban recobrar fácilmente su forma original. Siglos antes del nacimiento de Cristo, el despreciable hombre lobo era considerado como un ser humano poseído por un deseo antinatural de carne humana que por medio de artes mágicas había encontrado la manera de tomar a voluntad la forma de un lobo hambriento con el objetivo de aplacar ese horrible apetito. Los sabios de la antigüedad creían que una vez transformado, el hombre lobo poseía la fuerza y la astucia del lobo salvaje, pero conservaba la voz y los ojos humanos. Gracias a eso se le podía reconocer. Algunas de las tradiciones griegas y romanas consideran la transformación de un hombre lobo como un castigo por sacrificar una víctima humana a un dios. Esa persona era llevada a la orilla de un lago y después de nadar hasta el otro lado, se transformaba en lobo. En esta condición, recorría los campos con otros hombres lobo durante 9 años. Si durante este periodo se abstenía de comer carne humana, recobraba su forma original. Otro ejemplo mitológico de transformación en hombres lobo como castigo del pecado fue registrado por Ovidio desde el año 43 a.C. al 18 después de Cristo en sus Metamorfosis. En él, Ovidio cuenta leyendas de transformaciones milagrosas desde la creación hasta la época de Julio César. El poeta romano cuenta cómo Licaón, mítico rey de Arcadia, se atrevió a poner a prueba la omnisciencia de Júpiter, presentándole un plato con carne humana. Por ese crimen, Júpiter le transformó inmediatamente en lobo, y Licaón se convirtió en eterna fuente de terror para sus súbditos. Y aún en tiempos posteriores a Licaón, según una tradición recogida por Platón alrededor del siglo IV a.C. y por Pausanias en el siglo II a.C., transformaciones similares seguían produciéndose en el mismo lugar. Los métodos utilizados para realizar sus transformaciones diferían mucho. A veces el cambio era espontáneo e incontrolable. A veces, como en las transformaciones descritas en las sagas escandinavas e islandesas, se lograban simplemente colocándose la piel de un lobo real, pero en muchos casos lo único que se necesitaba era la intervención de un hechizo que, aunque no provocaba ningún cambio en el cuerpo humano, hacía que cuantos lo veían imaginaran que estaban en presencia de un lobo. Tan profunda era la creencia en los hombres lobo que en los siglos XV y XVI se los consideraba en toda Europa equivalentes a los hechiceros y las brujas, y cualquiera que fuese sospechoso de ser uno de estos era quemado o colgado con mayor crueldad, especialmente en Francia y Alemania. En un periodo de algo más de 100 años, entre el año 1520 y el año 1630, en Francia se registraron alrededor de 30.000 casos de hombres lobo, hecho documentado en las actas de juicios de hombre lobo y de brujas que se conservan en los archivos públicos. En 1573, en Dole, en el centro de Francia, un hombre lobo llamado Gilles Garnier fue acusado de devastar la campiña y devorar niños pequeños. Tras confesar sus crímenes, ardió en la hoguera. Unos años después, en 1598, en una zona desolada y desierta, cerca de Caude, unos campesinos franceses se tropezaron con el cadáver mutilado y manchado de sangre de un chico de 15 años. Cuando los hombres se acercaron, encontraron un hombre medio desnudo, acurrucado en los matorrales con cabellos largos, barba descuidada y uñas largas que parecían garras y estaban manchadas de sangre fresca y restos de carne humana.
El hombre, Jacques Rollet, era un sádico enfermo mental que padecía apetitos caníbales. Estaba desgarrando el cuerpo del muchacho cuando fue sorprendido por los campesinos. Es imposible determinar si aparecieron o no lobos en ese caso, o si aquella imagen fue fruto de la imaginación de los campesinos, pero lo cierto es que Rollet creía ser un lobo y mató y devoró a varias personas bajo la influencia de esa alucinación. Fue sentenciado a muerte, pero los tribunales de París anularon la sentencia y lo encerraron de por vida en un manicomio. Otro caso significativo ocurrió a principios del siglo XVIII. Jean Grenier era un chico de 13 años con retraso mental y una fisonomía canina muy marcada. Sus mandíbulas sobresalían y se les veían los colmillos debajo del labio inferior. Creía ser un hombre lobo. Una tarde aterrorizó a unas niñas diciéndoles que en cuanto se pusiera el sol se convertiría en lobo y las devoraría. Pocos días después, una niña que cuidaba ovejas por la noche fue atacada por una criatura que ella describió como un lobo. La niña lo golpeó con su cayado y huyó. Más tarde se confirmaría el atacante, Jean Grenier. En su declaración ante el tribunal de Burdeos, confesó que 2 años antes se había encontrado con el diablo en el bosque. Había firmado un pacto con él y había recibido una piel de lobo. Desde entonces había vagado como un lobo después de la puesta del sol, volviendo a su forma humana durante el día. Grenier también hizo una macabra confesión. Había matado y comido varios niños que había encontrado solos en el campo, y en una ocasión entró a una casa y se llevó a un bebé de su cuna. Una cuidadosa investigación del tribunal probó que esas declaraciones eran ciertas, por lo menos en lo que se refería al canibalismo. No hubo dudas de que los niños desaparecidos habían sido comidos por Jean Grenier. Él estaba firmemente convencido de que era un lobo. En tiempos más recientes, el fenómeno de los hombres lobo ha sido situado en el reino de la realidad subjetiva, pero sin perder nada de su horror. Se decía que 3 hombres lobo frecuentaban la zona boscosa de las Ardenas, en Bélgica, justo antes de la Primera Guerra Mundial. En 1925, un pueblo entero, cercano a Estrasburgo, declaró que un muchacho local era un hombre lobo, y 5 años después, un hombre lobo francés aterrorizó a la localidad de Bourg-la-Reine. En Estados Unidos, en 1946, una reserva de indios navajos padeció con frecuencia las tropelías de una bestia asesina a quien ellos consideraban un hombre lobo. 3 años después, en Roma, una patrulla policial fue enviada a investigar la extraña conducta de un hombre que padecía alucinaciones. Perdía el control cuando la luna estaba llena y emitía aullidos fuertes y aterradores. Singapur, 1957. Personas aterradas llaman a la policía para investigar una larga serie de ataques de hombres lobo a los ocupantes de una residencia de enfermeras. Una enfermera despertó y vio una cara horrible y peluda, con grandes colmillos salientes, que la miraba fijamente. El misterio nunca fue resuelto. En 1975, los diarios británicos estuvieron llenos de extraordinarios informes acerca de un joven de 17 años residente en Eccleshall, quien, creyendo que se estaba transformando en un hombre lobo, puso fin a sus padecimientos mentales clavándose una navaja en el corazón. Uno de sus compañeros de trabajo dijo en la investigación que el joven le había llamado por teléfono antes de morir. En sus propias palabras dijo que su cara y sus manos estaban cambiando y que se estaba transformando en hombre lobo. Cayó y después empezó a gruñir. Puede que la tradición de los hombres lobo se apoye en la ignorancia y las alucinaciones, pero su influencia sobre nosotros siempre ha sido extraordinariamente poderosa. Si el video te gustó, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Expresa tu opinión en la caja de comentarios, mira mis otros videos y suscríbete. Sígueme en las redes sociales para que estemos en contacto. Yo soy Frank Batista. Hasta la próxima historia.